Une erabakigarri bat bizitzen ari gara. Guatemalan, Hondurasen, Txilen, Kolonbian herriak odolusten ari dira. Baina haiek, justizia, askatasuna, partaidetza eta nazioarteko tresnetan jasotako eskubide guztiak betetzea besterik ez dute nahi. Jatorrizko herrien eta herri nekazarien prozesu feministek, zailtasunak gorabehera, gaur egun ere urratsak egiten jarraitzen dute. Eta erabat bidegabetzat jotzen dugun sistema zapaltzaile honen aurrean alternatibak eraikitzen jarraitzen dute. Komunikazio eta kazetaritza komunitario indigena eta feminista gure eskarien zerbitzura dagoen tresna boteretsua da. Pertsonen, herrien eta amalurraren eskubideak aitortuaz izateaz gain, guztiz gauzatuak izango dira. Aro digital berri batean sartu gara oraintsu. Eta bertan, komunikazioaren eta sare sozialen boterea gero eta handiagoa da. Komunikazioa arma bilakatzen da, bai kanpaina desegonkortzaileak esartzeko, bai aurrera egiteko eta baita eraikitzeko ikuspegitik gizarte eta herri borrokak batzeko ere. Komunikazio askatzaile bat eraikitzeko begiradatik abiatu nahi dugu. Para definir en pocas palabras el marco comunicacional en América Latina habría que referirse a lo que conforman los dos grandes grupos comunicacionales en el continente, ¿no? De una parte los medios de comunicación masiva, los tradicionales, que digamos comparten una de las características de los medios de comunicación a nivel mundial, que es la altísima concentración de estos medios en cada vez menos manos, ¿no? Y por lo tanto, con esa concentración masiva de los medios tradicionales en pocas manos, va pareja una homogenización ideológica, ¿no? A tal punto que la mayoría de los medios de comunicación se han convertido en los últimos años en oposición política en cada uno de sus países en contra de los distintos procesos o gobiernos progresistas que se han ido articulando en el continente, ¿no? Por otra parte, el segundo bloque comunicacional sería aquel que podemos definir como comunicación alternativa, comunicación indígena, comunitaria, comunicación feminista, comunicación barrial, para el cual hay no decenas, sino centenas de experiencias en prácticamente toda América Latina, ¿no? Podemos encontrar centenares de experiencias comunicacionales, sobre todo experiencias radiales, en las últimas 2 décadas también experiencias audiovisuales que se van conformando precisamente como eso, como una alternativa al servicio de los distintos procesos sociales, procesos indígenas, feministas, populares en América Latina. La comunicación hegemónica o dominante en América Latina ha representado a los sujetos políticos desde el punto de vista de disminuir su potencial transformador, y por eso la comunicación alternativa, ya sea popular, indígena, feminista, LGTBIQ, comunitaria, se ha planteado poner otras narrativas, otras historias, se ha planteado contar sus historias desde su propia realidad, se ha planteado romper con los cercos mediáticos, se han planteado también vincular las luchas. Hablar de comunicación hoy en día es mucho más complejo que hablar de comunicación hace 15 años, por ejemplo, ¿no? Porque en el marco global de la comunicación hay nuevos formatos, nuevas vías, nuevos actores, ¿no? de la comunicación. Está todo el tema de las redes sociales, por ejemplo, que antes no existían, las redes sociales de Internet. En todo caso, yo diría que el escenario parte de principios muy similares, y es el control y la concentración en manos poderosas, vamos a decir, fundamentalmente del poder económico, de esta comunicación. No olvides que el año pasado estábamos en una maldita catástrofe, ¿recuerdas? La comunicación popular y alternativa ha sido elemento interesante para mostrar esa otra posibilidad de comunicar, además de visibilizar nuevos paradigmas de crecimiento, economía feminista, bienes comunes, descolonización y despatriarcalización del pensamiento. Muchas iniciativas de comunicación locales e independientes están rescatando y poniendo en valor otras cosmovisiones y formas de vivir
en un constante ejercicio de búsqueda de alternativas y resistencias al injusto modelo dominante. En definitiva, están impulsando discursos y prácticas de descolonización del pensamiento hegemónico y de construcción para combatir el heteropatriarcado y el etnocentrismo. La comunicación alternativa, indígena, comunitaria y feminista es motor de cambio para pueblos y países y se convierte en herramienta innegable para los procesos de transformación hacia sociedades más justas, con énfasis especial en el ejercicio pleno e irrenunciable de los derechos humanos colectivos e individuales que nos corresponden. La libertad de expresión traspasa el ámbito comunicacional para convertirse en la piedra angular del ejercicio verdadero de todos los derechos, incluido aquel que alude a una vida digna y libre de violencia, hacia las personas, hacia la madre tierra y hacia los pueblos originarios, y donde se puedan expresar la diversidad, anhelos, deseos, en suma, el derecho inalienable al buen vivir. La comunicación comunitaria es aportar también en la desestructuración de lo que estamos planteando en Bolivia de los sistemas de opresión. Implica un proceso de reflexión y también de una estrategia para aportar a un proceso de transformación social. La comunicación en América Latina desde finales del siglo pasado empezó a consolidarse un proceso importante en el que los sujetos políticos indígenas, mujeres, feministas, movimientos sociales empezaron a crear una disputa o a recrear una disputa con los medios corporativos y los medios masivos para posicionar las voces, las narrativas y la realidad de los diferentes pueblos, movimientos y luchas. La comunicación, se levanta como la posibilidad también de una voz, una denuncia, una expresión directa y propia. Decimos que la comunicación indígena está jugando por la vida, ¿no? Defiende la vida en todas sus manifestaciones y también acompaña procesos de transformación y de cambio como los que se desarrollan en el marco de la construcción de estados plurinacionales. Nuevos paradigmas donde la comunicación también está ayudando a reflejar esas visiones diferentes de mundo, esas visiones donde también se avanza en un equilibrio, ¿no? en justicia, en respeto a la madre tierra, a los derechos de la madre tierra y también clama por que cambie ese escenario de persecución, de criminalización y de acoso permanente a los pueblos indígenas, campesinos y sobre todo también habla de una vida también en la que no haya violencia, especialmente a las mujeres. Quiere decir lucha, reivindicación de nuestras culturas, pero sobre todo llevando la bandera de las luchas de nuestras organizaciones desde esa identidad que a nosotros nos identifica como pueblo, a través del idioma, de la vestimenta, que son expresiones por parte de las comunidades. De eso se trata la comunicación con identidad. Ha contribuido a fortalecer los idiomas, la identidad, ha contribuido a ese acercamiento entre indígenas y no indígenas, lo urbano y lo rural, también a fortalecer la presencia protagónica de las mujeres. La comunicación comunitaria viene en el sentido de un pensamiento no individual, sino colectivo, donde todos tomamos decisiones alrededor de la producción, de lo que se viene haciendo. Y siento que sirve para poder contar nuestras historias. Esas historias que no hemos podido contar o que no nos han dejado, no nos han dado la oportunidad tal vez de contar en estos medios masivos o tradicionales. Estamos hablando de experiencias muy diferentes. A todos estos procesos políticos, sociales y económicos de los distintos pueblos, de las distintas sociedades del continente, responde esa comunicación alternativa, ¿no? Por eso hay que insistir. La comunicación alternativa no va pareja, no va al margen de los procesos, sino que es una herramienta estratégica al servicio de esos procesos y desde ahí se fortalecen y se nutren los propios procesos. Peleamos contra el patriarcado, peleamos contra el colonialismo y también peleamos contra el capitalismo. Una lectura crítica, ¿no?, de la estructura que nos rige en estos momentos creo que corresponde mucho a esta lucha antipatriarcal, anticapitalista y, cómo no, y por supuesto, anticolonialista. Fable H Beats.
asistimos a una recomposición y a nuevos y más feroces ataques de los sectores más conservadores, quienes no renuncian a su histórico sentido colonial e imperialista. Pretenden acabar o cerrar el paso a los procesos de cambio y transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales. Se sufre el expolio, el robo y la explotación irracional de los territorios por un sistema dominante que pone en valor solo el enriquecimiento de unos pocos sobre el bienestar y el buen vivir de las grandes mayorías, además de seguir introduciendo el racismo en sociedades aún dominadas por el colonialismo, donde los pueblos originarios y afrodescendientes no encuentran cabida y se les sigue queriendo expulsar a la marginalidad y explotación. Los diferentes pueblos luchan por el respeto a los derechos, así como por mantener la identidad cultural, idiomas, las cosmovisiones diversas y la espiritualidad propia. La comunicación se plantea como un derecho más y también como una herramienta para conseguir esto. El solo hecho de que haya comunicación indígena, que haya programas en la televisión nacional, que han sido los primeros que se hicieron en Bolivia, con presentadoras o tocando temáticas indígenas con nuestra propia forma, con la propia forma indígena, con su vestimenta propia, con su idioma. Eso ha sido un hecho político enorme desde ya, en general. Ahora particularmente, obviamente, ha contribuido mucho también al fortalecimiento y al empoderamiento de cada uno de las y los comunicadores. O sea, eso sí es algo también importante, también en su propia afirmación, en su cultura, también en su afirmación política, en su propia identidad, en el uso de su propio idioma, o sea, en diferentes maneras, ¿no? Tanto en lo individual, pero también siempre en lo colectivo. Venimos trabajando con otras organizaciones, utilizando también medios que tienen que ver con más allá de la radio, utilizamos también el cine comunitario, llevando cine itinerante en las comunidades, pero no solamente desde las comunidades indígenas, sino que también en las zonas urbanas, donde es necesario también visibilizar los trabajos que se vienen desarrollando dentro de esos territorios a través de la imagen. Ahora, también están las redes sociales, ¿no? Y es una discusión también que nos debemos los comunicadores y que hoy por hoy yo creo que estamos entendiendo de que las redes, estos nuevos tiempos si se quiere, hoy por hoy las redes tienen también mucha llegada. Los medios de comunicación populares, indígenas, alternativos, feministas, para empezar tienen una mirada y es que son los sujetos los que están en el centro de la noticia, son los sujetos los que narran la noticia y son los propios sujetos políticos quienes hacen la noticia o la comunicación. Esto, digamos, rompe con el paradigma tradicional de la comunicación. Sin esa forma de hacer comunicación o de hacer periodismo comunitario, popular, indígena, feminista, sería imposible que la gente no pueda conocer la ciudadanía, la gente que usa los medios, que no pueda conocer, por ejemplo, y que no tenga la posibilidad de romper la impunidad, que tenga la posibilidad de conocer por qué se origina la violencia contra las mujeres y eso cómo se puede impedir. Creo que también la comunicación alternativa plantea la posibilidad de conocer qué hace la gente para organizarse, qué hacen los movimientos sociales para enfrentar el sistema dominante en general. Y esa es la contribución que hace la comunicación vinculada a la forma en que la gente se organiza, es decir, vinculada a los movimientos sociales, sus luchas, sus planteamientos y sus avances. Emakume indigenak, nekazariak eta hirikoak patriarkatuak zeharkatzen duen gizarte batean bizi gara. Horrek, etengabeko mendekotasun egoera bidegabe batean eta gero eta desberdinkeria handiagoko egoera batean jartzen gaitu. Sistemak ez ditu aintzat hartzen pertsona gisa ditugun eskubideak. Ez da gure gorputzaren, gure aniztasunaren eta bereziki indarkeriaren gabe eta ekitatean bizitzeko dugun eskubidearen defentsa ere. Komunikazio alternatibo feminista beraz, ezinbestekoa da emakumeen eskubideak defendatzeko. Genero aniztasuna aintzat har dadin eta respetatua izan dadin. Nosotras apostamos más bien a una comunicación comunitaria que pueda ser una comunicación más que alternativa, sino una construcción de una forma de comunicar que genere distintas relaciones,
que no sean patriarcales, que no sean coloniales, que no sean racistas, que no sean capitalistas, para aportar al proceso de despatriarcalización, pero sobre todo al proceso de construcción de comunidad. La comunicación feminista o el periodismo feminista es, en primer lugar, la comunicación que está creada, liderada y organizada por mujeres feministas. El enfoque metodológico es poner a las mujeres en el centro. Las mujeres son las sujetas que hacen la comunicación o que hacemos la comunicación, y el interés está puesto en lo que hacemos las mujeres organizadas para enfrentar las diferentes maneras en las que podemos estar en una relación de opresión o de dominación. También la comunicación feminista se plantea no hacer pedagogía del horror. Como dice Rita Segato, la comunicación feminista se plantea también contribuir a la resiliencia, a la sanación y a las formas en las que las mujeres podemos salir de ser víctimas a ser sujetas. Ese es como uno de los enfoques de la comunicación feminista. De hecho, las mujeres hemos sido el sujeto que ha sido más mal representado en los medios, y esa representación obedece a que la comunicación tradicional o corporativa y los medios han sido un vehículo para que se consolide la visión patriarcal acerca de la posición y el lugar que las mujeres debemos tener en el mundo. Pienso que una herramienta o una idea alrededor de eso podría ser que las mujeres empiecen ellas mismas a representarse como ellas quieren ser vistas. Es algo que hemos venido luchando desde Acapana también, a entender y a empezar a tomar nosotras también como mujeres nuestras propias historias. Creo que en este momento son, en principio, la articulación entre quienes hacemos en el continente estas formas de comunicación, los esfuerzos que hacemos en cada medio, en cada espacio, en cada país, en cada pueblo, son insuficientes. El sistema de dominio y el continente, la agenda conservadora ha ido avanzando de manera acelerada, y las redes sociales o el internet también son un medio en el que la disputa también ocurre. Entonces, creo que tomar los medios, la radio, la televisión, la prensa escrita sigue siendo un desafío enorme. Llevar nuestras voces a los medios también sigue siendo un desafío enorme, pero creo que actualizarnos y hacer ejercicios de unificación, de criterios, de intercambios, de experiencias, pueden ser la manera en la que nosotras podemos ir avanzando de manera articulada en el continente. Es necesario empezar a teorizar un poco también, ¿no? Porque es importante empezar a echar cabeza, digo yo, dentro de nuestras propias organizaciones, ¿no? Empezar a pensarnos y a decir, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos practicando bien? Eso. Y empezar a hablar el tema de género también ha sido como tal vez un desafío, tal vez, no sé. Porque empezar a decir, bueno, las mujeres vamos a empezar a ocupar nuevos espacios, a hacer cámara también, nosotras también podemos, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal cosa. La inclusión de las mujeres era un reto que todavía queda por cumplir. Sí se necesita una cierta autonomía económica, lamentablemente, hasta que no destruyamos el sistema capitalista, necesitamos recursos para poder difundir esto. Entonces, por lo menos en los lugares donde tenemos acceso a demandar y a exigir legítimamente presupuesto para que los medios de comunicación comunitarios existan, hay que seguir haciéndolo, y los estados, como una forma incluso de reparación del colonialismo histórico hacia los pueblos indígenas, tienen que invertir en espacios de comunicación en todos los niveles. Conseguir hacer presión sobre las administraciones puede ser a través incluso de las propias fuerzas políticas que apoyen este proyecto, para que esas administraciones aprueben legislaciones que garanticen el derecho a la comunicación. Se podría decir que también pues, tenemos el desafío de la calidad de las producciones, de la continuidad de las producciones,
y de hacer una serie de productos, vamos a decir, en cualquiera de las formas y fórmulas y canales y redes que lleguen realmente a públicos cada vez más amplios. Y yo creo que el reto y desafío, además de seguir fortaleciéndose como comunicación alternativa, es seguir siendo esa herramienta estratégica al servicio de los procesos políticos, sociales, económicos y culturales de los diferentes pueblos del continente. Yo tengo el sueño de una América Latina y una Villayala libre y que avance en justicia, ¿no? Y también una Bolivia que fortalezca su Estado plurinacional. El sueño es que la comunicación, lo que ahora se llama la comunicación alternativa, sea la comunicación hegemónica. Y bueno, que seamos más mujeres en los espacios de discusión desde la comunicación. Thank you.